Bien, vamos a continuar entonces con la exposición de la carta de Pablo a los romanos y hoy vamos a continuar con el versículo desde el 7 al 11, con el tema dos personas, dos destinos. Esto obviamente está dentro del tema o de la idea que Pablo está desarrollando, que es el justo juicio de Dios. ¿Qué es lo que hemos analizado hasta este momento? Bueno, como dije recién, el apóstol Pablo aquí comienza a desarrollar la idea y comienza a enfocarse de manera muy particular al judío. Digo esto porque el apóstol Pablo utiliza expresiones en el verso 1 del capítulo 2 y él dice, oh hombre, y comienza a hacer una especie de involucramiento del judío en virtud de que ya en los versículos anteriores el apóstol Pablo se enfocó en los gentiles, mencionando que la ira de Dios está sobre ellos, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, producto del rechazo de los gentiles, etcétera, etcétera. Por tanto, como en la comunidad de creyentes en Roma había tanto gentiles como judíos, obviamente era necesario que el apóstol Pablo también se enfocara ahora en el judío, principalmente por el concepto y el pensamiento que el judío tenía en su mente respecto de su posición delante de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo comienza a abordar este pensamiento en el capítulo 2 con respecto al justo juicio de Dios, y una de las cosas que señala el apóstol Pablo, que el hombre queda sin excusa delante de Dios por una razón muy sencilla. Tanto el gentil como el judío, Pablo determina y establece claramente, son culpables delante de Dios. El judío pudo haber pensado que por su posición física o étnica como descendiente de Abraham, el judío pudo haber pensado que por la circuncisión tenía una especie de favoritismo o trato especial delante de Dios. Por lo tanto, Pablo comienza a abordar y se enfoca en este pensamiento judío moralista o religioso, diciéndole, tú que juzgas, haces lo mismo. Sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas es según verdad. Y Pablo aquí ataca el pensamiento en el verso 3 y le dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. La respuesta es no. La respuesta es no. Nadie escapará al justo juicio de Dios porque Dios es recto, Dios es justo. Por tanto, Él castiga el pecado, independiente quién sea el pecador, en virtud precisamente o en función precisamente de su carácter santo, justo y recto. Menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esto fue lo que el judío como tal no entendió, como lo explicamos en las enseñanzas anteriores. Y había una causa de la ira y el juicio de Dios, que es la dureza y el corazón no arrepentido de esta persona a la cual Pablo se está refiriendo, atesorando, acumulando, juntando para sí mismo, para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso lo analizamos en la enseñanza anterior. Solo quiero reiterar la siguiente interrogante. ¿Cómo pagará Dios en este justo juicio a estas personas? El texto claramente lo señala. Pagará a cada uno conforme a sus obras, es decir, conforme o sobre la base de la conducta humana. El juicio de Dios se basará en la conducta, en las obras de todos los seres humanos. El apóstol Pablo rescata aquí una enseñanza del rey David en el Salmo 62,
62, 12, donde David señala claramente esta misma verdad. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y ahí el apóstol Pablo entonces comienza a señalar ahora estas dos personas y dos destinos. En realidad, hermanos, debiéramos hablar de dos tipos de personas y dos tipos de destino. Entonces, antes de entrar al versículo 7 como tal, quiero señalar lo siguiente. El apóstol Pablo, en estos versículos que vamos a desarrollar a continuación, no se está refiriendo a cómo ser salvo o no está hablando de la salvación como tal, sino que Pablo está desarrollando la idea del justo juicio de Dios basado en las obras, independiente la persona, independiente la conducta moral externa o religiosa de una persona. Esto es muy importante porque a primera vista parece confundir el verso 6 con el 7, cuando Pablo dice el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, y la vida eterna en el verso 7 pareciera ser que es un pago. Sin embargo, nosotros sabemos claramente, sobre todo que estamos estudiando el libro de Romanos, que lo que menos Pablo enseña en este libro es que la salvación es un pago o es una ganancia o es una retribución. La vida eterna, la salvación es un regalo dado por Dios en su gracia mediante la fe. Por lo tanto, obviamente esto hay que explicarlo para que no confunda aparentemente lo que dice este pasaje conectado con el verso 6. Muy bien, hermanos. Como dice el título entonces, específicamente Pablo ahora va a señalar, en virtud de la enseñanza anterior de atacar esta moralidad externa, esta religiosidad del judío, habiendo ya anteriormente hablado del gentil, es muy importante, hermanos, entender que de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al pensamiento no solo de los apóstoles o del apóstol Pablo específicamente, de los demás apóstoles, del Señor Jesucristo y el pensamiento de toda la Biblia es que existen solamente dos clases de personas, dos tipos de personas y en consecuencia existen solo dos destinos, no tres, ni cuatro, ni uno solo, sino dos destinos. Y lo que marca categórica y radicalmente un destino u otro destino es precisamente lo que en vida terrenal, lo que en la vida temporal, lo que en la cronología de la vida del hombre se cree o no se cree. Este pensamiento, hermanos, que estoy señalando en este momento, el Señor Jesucristo lo enseñó de una manera muy clara. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, verso 39, porque lo que Pablo va a enseñar desde el versículo 7 en adelante, Cristo ya lo había enseñado antes. Y obviamente el apóstol Pablo no va a enseñar algo contrario a lo que Cristo enseñó, sino que va a enseñar lo que Cristo enseñó y probablemente va a ampliar mucho más lo que el Señor Jesucristo enseñó. Por ejemplo, en Mateo 10, verso 39. Una vez que Cristo aquí le dijo a sus discípulos, a los judíos en general, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz a la tierra, sino espada. Y cuando Cristo aquí comienza a manifestar uno de los costos o el precio que implica el seguir al Señor, Él dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Una vez que comienza a señalar esta verdad o esta realidad espiritual, miren lo que dice el verso 39. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Aquí tenemos el principio que Pablo va a enseñar en Romanos 2. ¿Cuál es el principio? El siguiente. Existe el tipo de persona que halla su vida pero la pierde,
Y existe la otra clase de persona que es la que pierde su vida y la halla. Solo dos clases de personas, solo dos tipos de personas. Repito, el que halla su vida y la pierde, pero el que la pierde y la halla. Por causa de mí, dice el Señor. En Mateo 13 tenemos el mismo principio. Mateo 13, verso 38 en adelante, cuando Cristo aquí comienza a explicar la parábola de la cizaña, y él dice en el verso 38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Ahí tenemos un tipo de persona, los hijos del reino. Y la cizaña, que es otro tipo de persona, son los hijos del malo. De acuerdo al versículo 38, hay dos clases de personas, los hijos del reino, los hijos del malo. Versículo 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán en su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Ahí hay nuevamente un tipo de persona que son los hijos del malo del verso 38. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, segundo tipo de personas, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Nuevamente observamos aquí de manera muy clara los dos tipos de personas y en consecuencia los dos tipos de destinos. En primer lugar, los hijos del reino, que van a resplandecer como el sol en el reino de su Padre, y los hijos del malo, que son los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad, y la consecuencia es el horno de fuego. Dos personas, dos destinos. No hay más clasificaciones dentro del pensamiento bíblico. En Mateo 25, en Mateo 25, versículo 46, dice así, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Quiénes son estos del verso 46, verso 41? Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos, es decir, los malditos, los de la izquierda, al fuego eterno o al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Nuevamente observamos aquí la diferencia que Cristo establece entre estas dos clases de personas, los malos, los malditos, que van al infierno, al fuego eterno, y los justos, otra clase de personas, a la vida eterna. En estos textos entonces, hermanos, donde el mismo Señor Jesucristo habla y determina esta verdad, queda muy claro que no hay más que dos clases de personas y dos clases de destinos, los malos al infierno y los justos al cielo. Dicho eso, vamos ahora a ampliar un poco más y analizar este pasaje del verso 7 de Romanos capítulo 2. El primer grupo entonces son los creyentes, los redimidos. Verso 7, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. En el verso 10 continúa describiendo a este tipo de personas, diciendo, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y el verso 8 y 9 se concentra en los incrédulos, en aquellos no regenerados, en aquellos que no habían sido alcanzados por la gracia, que habían rechazado el Evangelio, etcétera, etcétera. Por tanto, podemos hacer una clasificación inicial o preliminar. El verso 7 y 10 describen al creyente. El verso 8 y 9 describen al incrédulo. Bueno,
La pregunta es la siguiente, hermanos, comenzando con el versículo 7. ¿Cómo ha recibido el creyente la vida eterna? La vida eterna, de acuerdo a la Biblia, es un pago. La vida eterna, de acuerdo a la Biblia, es es algo que el ser humano merece. ¿Es un pago de acuerdo a sus obras? La respuesta es un rotundo no. La vida eterna es un regalo. La vida eterna es una dádiva que viene por gracia mediante la fe. Vamos a consultar al apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 11 al 13, para ir aclarando un poco más a qué clase de personas se refiere el apóstol Pablo en el versículo 7. Dice primera de Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Es interesante ese verbo, nos ha dado, no nos ha pagado. No es un pago, no es una retribución por obras, no es en virtud del merecimiento de una persona. El apóstol Juan dice claramente que Dios nos ha dado, nos ha regalado en virtud de su gracia vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. Aquí hay otra palabrita clave, que creéis, porque es por fe en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dijo algo similar el apóstol Juan también en el capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree, fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Y esta vida eterna no es solo en cuanto a cantidad de tiempo, sino a calidad de tiempo. Una calidad o una cualidad que solo pertenece y es en virtud del hecho de estar vitalmente unidos a nuestro Señor Jesucristo. Él es el eterno, yo soy temporal, yo soy finito, pero en el momento en que somos puestos en Él, somos posicionados en Él, entonces Él comunica su vida eterna y entonces nosotros podemos vivir eternamente con Él también. Muy bien, regresamos a Romanos 2. Estas personas que han recibido la vida eterna por gracia mediante la fe, manifiestan esta realidad perseverando en bien hacer, insistiendo de manera continua, persistiendo de manera continua en hacer el bien, no para ganar la salvación, no para recibir el pago de la vida eterna, sino porque ya por gracia han recibido la vida eterna y ahora comienzan a manifestar, comienzan a evidenciar, comienzan a probar que han recibido la vida eterna perseverando en buenas obras, perseverando en hacer buenas obras como fruto o como resultado de la salvación o de la vida eterna que Dios les ha regalado. Esa perseverancia en bien hacer comienza en la vida de un verdadero creyente en el momento de la conversión. Y en el momento en que el Espíritu Santo comienza a regenerar su vida, comienza a manifestar estas buenas obras. ¿En qué sentido? El pasaje sigue diciendo, estos que perseveran en bien hacer buscan
Ese verbo es importante. Buscan. Tres palabritas importantes aquí: gloria, honra e inmortalidad. Por lo tanto, podríamos preguntar lo siguiente: ¿cuál es el bien hacer aquí? ¿O en qué persevera o comienza a perseverar el verdadero creyente? Bueno, en tres cosas. El creyente busca o persevera en buscar gloria, honra e inmortalidad. En primer lugar, hermanos, ¿cómo nos damos cuenta entonces que una persona ha sido alcanzada por la gracia de Dios? Porque comienza a buscar no su propia gloria, comienza a buscar no la gloria o el aplauso personal, sino la gloria de Dios. Vamos a consultar primero a los Corintios 10, versículo 31. Esto es muy importante porque es una de las grandes señales de una persona que ha recibido la vida eterna. Primera Corintios 10, versículo 31 dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿En qué persevera el creyente? ¿Cuál es una de las buenas obras del creyente? Que todo lo que el creyente comienza a hacer es en función de la gloria, no del mismo, sino de la gloria de aquel que lo ha creado y de aquel que lo ha redimido. Todo lo hace para su gloria. Eso es una faceta, digámoslo así, de lo que busca el creyente. Ahora bien, también es verdad en Filipenses capítulo 3, versículo 20-21, que el creyente también busca la gloria de Dios. ¿En qué sentido? Bueno, dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es verdad que todo lo que el creyente hace es para la gloria de Dios, es verdad, pero también es verdad que el creyente busca, que el creyente espera, que el creyente anhela el ser semejante al Señor en el cuerpo de gloria, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y en Colosenses 3, verso 4 es una idea similar. Pablo dice ahora a la iglesia en Colosas: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahí está la búsqueda del creyente, la gloria de Dios en todo lo que hace, y espera con ansias, espera con anhelo profundo el hecho de ser glorificado en nuestro cuerpo, porque espiritualmente, dice Romanos 8:30, ya fuimos glorificados con Él, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, de acuerdo a Efesios 2. Pero este cuerpo todavía pertenece a la humillación por el pecado. Pero eso busca el creyente, que pronto el Señor nos glorifique en nuestro cuerpo también y se pueda consumar plenamente la salvación de nuestra alma. Entonces, Pablo dice en Romanos 2, verso 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra. Honra. Esto es muy importante también. El creyente verdadero busca la honra, no de los hombres, no el aplauso de la gente, no el reconocimiento de la gente. El creyente verdadero no busca el beneplácito de sus seres queridos necesariamente, sino que busca la honra de Dios. Esto lo podemos ver claramente también en la parábola de los talentos, en Mateo 25, cuando a ese siervo fiel el Señor le diga lo siguiente, Mateo 25:21, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel,
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esta es la verdadera honra que el creyente debiera buscar, debiera anhelar, que en un momento, en particular en un futuro, cuando el Señor nos glorifique, cuando se consume toda nuestra salvación, el Señor nos pueda decir, bien, buen siervo y fiel, palabras de reconocimiento a ese siervo que aunque en lo poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Esa es la gran pregunta, hermanos. ¿Estamos nosotros buscando esta honra del Señor? Pablo lo dijo en otro contexto, en Gálatas 1. Pablo pregunta, ¿busco el favor de los hombres o busco agradar a Dios? Es una pregunta muy relevante, una pregunta muy importante. ¿Para qué estamos viviendo aquí en esta tierra temporalmente mientras esperamos a nuestro Señor? ¿Estamos buscando la gloria de Él? ¿Estamos buscando que el Señor de alguna forma en algún momento nos diga estas palabras, bien, buen siervo y fiel? Muchos somos infieles, desde luego, pero estamos en ese progreso, en ese caminar paciente, donde nos caemos, cometemos pecados, somos infieles, etcétera, etcétera. Pero ahí está, hermanos, la dependencia, ahí está la consideración de su palabra, la demanda de nuestro Señor de vivir pegados a Él en comunión viva, orgánica, para que podamos continuar caminando la vida cristiana en fidelidad, en entrega, etcétera, etcétera. Y la tercera palabrita, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. En 1 Corintios 15, versículo 53, Pablo aquí ahora a la iglesia en Corinto dice algo también muy importante respecto a la inmortalidad. Dice, porque es necesario, dice Pablo, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, mientras esperamos la inmortalidad, mientras esperamos la incorrupción, creciendo en la obra del Señor siempre, buscando su gloria, buscando su honra, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estos son los cristianos genuinos que demuestran la salvación que Dios ha hecho en ellos. Su estilo de vida es la obediencia. La perseverancia es un distintivo en ellos. No olvidemos, por otro lado, que la obediencia es el fruto, la perseverancia es la evidencia de una vida transformada por la gracia de Dios mediante la fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el fin, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, lo que hace el apóstol Pablo es establecer este contraste tan marcado que señalamos al inicio de este tema, con la conjunción pero. El versículo 8, Pablo dice, pero ira y enojo. Aquí vemos la marca distintiva tan clara, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia. El verso 8 y 9, recuerdo, se está refiriendo a gente incrédula, a gente que recibirá la retribución por su rechazo al Evangelio, por haber rechazado la gracia de Dios, por la dureza del corazón no arrepentido, como señaló Pablo en los versículos anteriores. Pero ira y enojo. Esta es la segunda clase de personas. Verso 8 y 9 manifiesta el segundo tipo de personas. La ira aquí que recibirán estas personas es una intensa indignación contra el pecado.
Y enojo aquí tiene que ver con un enfado agitado y vehemente que cada vez se hace más intenso conforme al rechazo del pecador. ¿Por qué? No olvidemos lo que dijo Pablo anteriormente. ¿Qué hace el judío en este caso? O puede ser también un gentil, desde luego. ¿Qué hacen estos hombres por su dureza y por su corazón no arrepentido? Atesoran, acumulan, almacenan ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ira y enojo. ¿A quiénes les espera todo esto? Bueno, dice el texto, a los contenciosos, es decir, a los rebeldes, a los contumaces, a los insumisos, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Son personas rebeldes que los caracteriza una ausencia de rectitud práctica en el cotidiano vivir, en la vida práctica, en la vida normal, en la vida del diario vivir. Recordamos lo que dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aunque aquí se estaba refiriendo principalmente al gentil, ahora Pablo está incluyendo al judío porque Dios no hace acepción de personas en el juicio. Entonces, ¿qué les espera a estos hombres? Ira, enojo, en virtud de sus obras, porque son contenciosos, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y esto los hace enemigos de Dios, porque por esta razón la ira de Dios está sobre ellos. Y recordamos, hermanos, ¿cómo se manifiesta la ira de Dios? Bueno, Dios los entrega, Dios los abandona a sus pecados, porque Dios dejó la creación, vamos a ver más adelante la conciencia, para que de alguna manera el ser humano pudiese comprender que hay un Dios creador, hay un Dios poderoso. La existencia de Dios fuera comprensible a través de las cosas hechas. Pero ¿qué hace el ser humano? No le dio gloria a Dios, no le dio gracias a Dios, se envaneció en sus razonamientos, profesando ser sabios, se hicieron necios, etcétera, etcétera. Esta es la gente ahora judía pero contenciosa. Judíos moralistas religiosos, pero que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Qué más agrega Pablo, verso 9? Tribulación y angustia. La tribulación aquí es una presión en extremo, se traduce muchas veces aflicción. Tribulación y angustia, una contrición severa y profunda. Y es importante señalar que el sufrimiento, hermanos, en el infierno será su confinamiento absoluto, aislado, solitario y eterno. Tribulación y angustia, no solo ira y enojo a los contenciosos y que no obedecen a la verdad, sino que además tribulación, una presión en extremo, una aflicción potente, una angustia, una contrición severa, profunda, sobre todo ser humano. El judío pudo haber dicho en la mente, pudo haber pensado en su corazón, esto lo merecen los gentiles, esto lo merecen aquellos hombres que tú mencionaste, Pablo, anteriormente. Esos que están atestados de todo pecado, de injusticia, de fornicación, ellos merecen esto, tribulación, enojo, ira. No, Pablo les dice que la ira y el enojo, la tribulación y la angustia es sobre todo ser humano, gentil o judío, que hace lo malo
el judío primeramente. Aquí está la respuesta explícita a ese pensamiento. Al judío o el judío primeramente y también el griego. Así como el judío fue el primero en tener grandes privilegios, así también será primeramente juzgado en virtud de lo recibido. ¿Qué pensaba el judío de sí mismo? Lo hemos señalado anteriormente. Pensaban que eran especiales, que eran más o mejores que los gentiles, que eran superiores a los gentiles. ¿Por qué razón? Bueno, porque era el pueblo escogido de Dios, porque Dios les había dado la ley, eran poseedores de la ley, habían recibido la circuncisión como señal del pacto en virtud de Génesis 17. Sin embargo, ante todos estos beneficios y privilegios de Israel, serían juzgados más severamente porque recibieron más luz y bendiciones más grandes. ¿Qué privilegios fueron esos? Adelantémonos a Romanos 3, verso 1 y 2, y posteriormente Romanos 9, porque esto hace más importante y más relevante la enseñanza del apóstol Pablo. Dice Romanos 3, 1 y 2, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Aquí tenemos el gran privilegio de los judíos. Esto lo vamos a analizar después, por eso no voy a decir más cosas respecto del texto. Y Romanos 9, versículo del 4 en adelante, sigue mencionando Pablo aquí más beneficios de los judíos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Fueron los judíos los primeros en recibir la oportunidad de salvación, pero al mismo tiempo serán los primeros en la responsabilidad para juicio. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 2, el judío primeramente y también el griego, ante mayor luz, mayor responsabilidad y al mismo tiempo mayor juicio. Versículo 10. Retoma el primer grupo, el primer tipo de personas, Pablo. En verso 10 dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo malo, lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Vamos a unir el verso 7 y el verso 10. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. En comparación con el verso 7, el apóstol Pablo aquí agrega una palabrita que no menciona en el 7, que es la palabra paz. El creyente va a recibir gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Nuevamente, eso que hace lo bueno parece una contradicción. Pareciera ser que esta persona va a recibir gloria, honra y paz porque hace obras buenas. Pero ya hemos señalado que aquí el que hace lo bueno es el que primero ha sido alcanzado por la gracia de Dios mediante la fe, es el que primero Dios le ha regalado la vida eterna, es el que primero ha sido justificado. Eso lo va a aclarar Pablo en los capítulos siguientes. Recordamos Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Se entiende que la persona que ha recibido la vida eterna es el que ha sido justificado por Dios.
Esa justicia que se revela por fe y para fe, mediante la fe, o por gracia mediante la fe. Entonces aquí el que hace lo bueno es aquel que el Dios bueno ya ha imputado su justicia, ya ha perdonado sus pecados y en virtud de ese perdón, ahora esta persona comienza a hacer lo bueno, comienza a perseverar en bien hacer, comienza a buscar la gloria de Dios, la honra de Dios, la inmortalidad. ¿Y qué recibe como tal? Bueno, la gloria de Dios, la honra de Dios y la paz a todo el que hace lo bueno. La paz, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo aquí comienza a señalar qué es lo que produce esa paz, primeramente con Dios, que es la justificación por la fe. Es decir, es verdad que el creyente disfruta de la paz de haber sido reconciliado con Cristo aquí en la tierra por la justificación, pero también el creyente disfrutará de una paz consumada, sublime y plena cuando sea glorificado. Hermanos, nosotros no podemos ni siquiera imaginar, no tenemos más que lo que la palabra del Señor dice, desde luego, poder imaginarnos lo que vamos a vivir cuando estemos con el Señor en gloria. Cuando Pablo señala ese glorioso pasaje en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan o no son comparables con las glorias venideras. Entonces tú comienzas a pensar, esta vida eterna, esta vida que no se termina, que no dura por un par de años, sino que además de esto, cronológicamente, si lo podemos decir, porque si es eterno es ausencia de tiempo, pero ese eterno presente que vamos a estar con el Señor no solo es mucho tiempo o por los siglos de los siglos, que son expresiones que hablan de eso interminable de la vida eterna de Dios, sino que además es calidad de vida. ¿Qué calidad de vida? Gloria, honra, paz, gozo sublime. Apocalipsis 21, donde ya no habrá más lágrima, dolor, clamor, ni enfermedad, ni muerte. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, a todo el que comienza a mostrar que ya ha salido del grupo del 1:18 en adelante, y el judío que podía haber salido también de este grupo moralista religioso, sino aquel gentil o judío que haya ahora confiado en Cristo como su único y suficiente Salvador, ahora comenzará a perseverar en bien hacer, en buscar gloria y honra, a recibir gloria y honra y paz, porque está comenzando a hacer lo bueno. ¿En virtud de qué? Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quiénes son aquellos hombres que obran bien ahora? Los que en el capítulo 2, verso 1 estaban muertos en delitos y pecados, y que ahora por la gracia de Dios han recibido la salvación. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Al judío primeramente y también al griego. Versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Y este es el gran distintivo del justo juicio de Dios. ¿Será para toda persona? ¿Será según verdad, como hemos analizado anteriormente?
Y otro distintivo de este juicio justo será sin acepción de personas. Es decir, Dios no se dejará llevar por las apariencias externas. Dios no tendrá favoritismo con nadie. Es decir, Dios no hará diferencias de ninguna clase. ¿Qué tenía en mente el judío? Pensaba que por ser hijo de Abraham, por ser circuncidado, por ser poseedor de la ley, eso era suficiente para ser, en este caso, incluido o con el pase de entrar al cielo de manera especial. Sin embargo, Pablo dice, no hay acepción de personas para con Dios. Es decir, Dios va a juzgar a aquel gentil que está atestado de pecado, Romanos 1, de fornicación, de lascivia, etcétera, etcétera. Y Dios no hará acepción de personas, incluido también el judío, que está sin excusa. ¿Por qué? Porque el judío que critica al gentil también hace lo mismo. Y por esa razón se condena a sí mismo. Pero Dios le ha mostrado su benignidad al judío. Dios le ha mostrado su paciencia al judío. ¿Para qué? Para guiarlo al arrepentimiento. Pero ¿qué pasa con el judío? Por su dureza, por su corazón no arrepentido, atesora para sí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Por qué razón? Porque Dios no hace acepción de personas con nadie. Es decir, Dios no va a levantar la capa o la tapa de la cara para ver quién es y verse influenciado en el juicio, como podría suceder en los tribunales de justicia terrenales, que muchas veces lo menos que tienen es precisamente justicia. ¿Qué pasa hoy día? Alguien que tiene poder económico, alguien que tiene poder en términos de influencia. Bueno, los jueces pueden percibir el rostro de la persona y si es una persona conocida, con influencia, con poder, bueno, eso altera el juicio. Hermanos, Dios no será así porque no hace acepción de personas en el juicio. Tanto al gentil como al judío, ambos tendrán que estar presentes en el juicio del gran trono blanco para que conforme a sus obras reciban el justo juicio de Dios, conforme a su conducta. Y ya hemos señalado que la vida eterna es un regalo en virtud de la obra de Cristo en la cruz y por gracia mediante la fe. Pero aquellos que no han creído en el Señor y se han vuelto más y más incrédulos, obstinados en su pecado, recibirán el justo juicio y la retribución o la justicia retributiva a sus pecados por su dureza y por su corazón no arrepentido. Dios no hace acepción de personas. ¿Dónde se ilustra esta verdad? Aunque es una situación que ocurría en la asamblea de hermanos, esto nos muestra también una verdad superior y espiritual. Para entender un poco mejor lo que significa la acepción de personas, vamos a Santiago capítulo 2. Santiago 2, verso 1 al 4 dice así: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. La misma expresión de Romanos 2, verso 11. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación, aquí está la verdad ilustrada de Santiago, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar,
y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Qué sucedía aquí? Santiago está haciendo un llamado. ¿A qué? A no hacer acepción de personas, a no hacer diferenciación en base a la apariencia de la gente. Entraba un rico, una atención especial. Entraba un pobre, una atención marginal. Entraba el rico con anillo de oro, vestido con ropas espléndidas. Hay un buen sillón para él, hay un buen estatus dentro de la iglesia para él. El pobre no, discriminado al final. Que dice Santiago, no hagáis eso. No hagan distinciones. ¿Venís a ser jueces con malos pensamientos? Bueno, este llamado que está haciendo aquí Santiago a sus hermanos judíos convertidos es precisamente, hermanos, la misma idea. Dios no hará acepción de personas en el juicio. Puede venir un judío con su apariencia externa, moralista, religiosa. Soy hijo de Abraham, soy circuncidado. Dios no va a decir, ok, pasa, entra al cielo. Tienes las puertas abiertas del cielo, pero ahí vendrá un gentil, pecador, de Romanos 1, atestado de pecado, de lascivia, fornicación, etc. No, tú no por ser gentil fuera. El judío no, por ser descendiente de Abraham, circuncidado, poseedor de la ley. No, tú tienes una entrada, una distinción especial. Pablo dice, Dios no hará acepción de personas en el juicio. Ambos serán juzgados. Pero ¿cuál es la bendita noticia? Que aun cuando Dios no hará acepción de personas en el juicio, tampoco hace acepción de personas en la salvación. Es decir, si ese gentil pecador de Romanos 1, 18 al 31 se arrepiente, reconoce su condición y pide perdón a Dios, es bienvenido al cielo, es bienvenido a las glorias eternas. Y si ese judío no cree en su posición en Abraham, no cree en su circuncisión externa, y ese judío se arrepiente y cree en el Mesías y deposita su confianza absoluta en él, Dios le dice, eres bienvenido. Y ya no solamente es judío exteriormente, sino que es judío interiormente, porque la circuncisión que Dios llevó a cabo es la circuncisión hecha en su corazón. Dios no hace acepción de personas en el juicio. Es tan grande la diferencia, hermanos, para ir concluyendo. Es tan grande la diferencia entre un tipo de persona y otra, entre un destino y otro. Los creyentes verdaderos recibirán gloria, honra y paz y en consecuencia el cielo, la vida eterna. Perseverando en bien hacer buscan gloria, honra, inmortalidad. Pero el contraste es tan grande con los incrédulos que recibirán ira, enojo, tribulación, angustia y en consecuencia el infierno eterno. Todos los que estamos aquí, todos los que nos ven por este canal, nos escuchan por este canal, en cualquier parte del mundo, pasaremos la eternidad en un lugar o en otro. No hay más opciones. El creyente en Cristo estará con Él en su reino y el incrédulo en el infierno.
Señalo las últimas palabras del apóstol Juan, allí en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 28-29. Él dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Por qué razón? Porque solo hay dos tipos de persona y solo hay dos tipos de destinos. Los que hicieron lo bueno irán a resurrección de vida, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos los que han creído y se han arrepentido de sus pecados, todos los que reconocen su condición de pecado delante de Dios y piden perdón a Él, entregan su vida, su confianza, la fe que Dios y el arrepentimiento que Dios como un regalo les pueda dar, pero personal e individualmente lo reconocen y de manera responsable piden al Señor auxilio en su condición de pecado. Estas personas comienzan ahora a evidenciar esa vida eterna que Dios les da, haciendo bien, perseverando, buscando gloria, honra, inmortalidad. Pero por otro lado, los incrédulos, los que aún no han creído y no se han arrepentido de sus pecados, a ellos les espera ira, enojo, tribulación, angustia, consumada en un infierno eterno. Tan diametralmente opuestos son los destinos, pero esa es la verdad bíblica. No hay limbo, no hay purgatorio. Dice Hebreos 9:27, está establecido los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La pregunta es, ¿en qué lugar? La pregunta es, ¿qué tipo de persona eres tú? La pregunta relevante es, ¿cuál será tu destino? No hay tres destinos, no hay un destino, hay dos destinos, el cielo o el infierno, las glorias eternas o la condenación eterna. Todos los que estamos aquí somos pecadores descritos en Romanos 1 del 18 en adelante. Y si hay algún judío, también está siendo descrito a partir del capítulo 2 de Romanos, y lo amplía mucho más en los versículos posteriores. Llegamos al capítulo 3 de Romanos, donde Pablo establece: todos están destituidos de la gloria de Dios, porque ya ha acusado a gentiles y a judíos que todos están bajo pecado. Pero bienaventurado aquel que pone su confianza en Cristo, bienaventurado en Él, en esa persona que reconoce su condición de pecado delante de Dios y le pide perdón. La vida eterna es para aquellos que han creído. La vida eterna es para aquellos que por gracia han sido alcanzados por Dios y que pueden ser hoy día también perdonados en sus pecados. Y la sangre de Cristo puede lavar y limpiar a todo pecador, de todos, de absolutamente todos sus pecados. Dios juzgará y no hará acepción de personas. Y ese es el llamado, el mandamiento en esta noche, a que te arrepientas de tus pecados en el lugar donde quiera que estés, porque Dios juzgará por Jesucristo a todos los hombres. Y que el Señor tenga misericordia de aquella persona, Dios tenga gracia y misericordia, que su benignidad, que su paciencia que se ha manifestado a los hombres, hoy día te pueda guiar al arrepentimiento personal delante de Dios, pidiendo gracia y misericordia para ti. Padre, gracias por tu palabra te damos. Gracias, Señor, porque este juicio que Pablo ha venido desarrollando implica, Señor, que será para toda persona. Será ese juicio según verdad. Será para judíos y para gentiles por igual. Y será imparcial, porque tú no haces acepción de personas en el juicio. Señor, que tu palabra pueda a nosotros los creyentes llenarnos de gratitud, y a los incrédulos, Señor,
por el cual la ira tuya está sobre ellos, los pueda guiar al arrepentimiento, los pueda guiar, Señor, a creer en ti. Porque tu benignidad, tu paciencia, tu longanimidad tendrá un término, y ese será el día del juicio. Señor, gracias te damos por habernos alcanzado a nosotros, por tu gracia mediante la fe. Pero también te pedimos, Señor, que perdones y que traigas convicción de pecado, de justicia y de juicio a todo aquel que todavía no cree en ti, sea gentil o sea judío, porque en el Evangelio de Dios, la justicia se revela por fe y para fe para todo aquel que cree, al judío y también al griego. Padre, gracias por esta enseñanza. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén.